Muy buenas tardes. Como siempre, soy tu amigo Enrique de la Torre. Este corto video lo habíamos prometido con la idea de dar algunas explicaciones con respecto al sentido, el objetivo de la existencia de la sociedad y de la cultura Ogboni, y lo estamos realizando porque a pesar de que han llegado los africanos, la influencia yoruba ha llegado con fuerza aproximadamente a partir del año 2004, 2005, no existe aún una idea clara o una idea bien definida o un buen enfoque sobre cuál es el rol de la sociedad Ogboni. Las personas escuchan hablar de Ogboni, muchos se acercan y dicen, oye, yo quisiera ser parte de la sociedad Ogboni. Cuando hablas con la mayoría de estas personas y le dices, bueno, ¿qué entiendes por Ogboni? Y entonces ellos te dicen, bueno, pues Ogboni es una organización que es africana, pero ellos no entienden, porque nadie les ha explicado el sentido de esta sociedad. A grandes rasgos, yo he tratado de dividirlo en dos vertientes. Antes de explicarles esas dos vertientes, pues les explico, valga la redundancia, de que Ogboni generalmente se nutre de personas muy escogidas, personas serias, personas con buenas cualidades, personas que le van a ofrecer un futuro a la organización, al estudio, al desarrollo de la sabiduría, al desarrollar también ese mismo conocimiento en los nuevos que van llegando. Generalmente se comporta así con ese tipo de personas, pero lamentablemente a lo largo del camino, como ocurre en todas las organizaciones, en las fraternidades, partidos, sindicatos, gobiernos, hasta en la familia, pues aparece alguna que otra oveja negra por el camino. Hay que tomar medidas disciplinarias, hay que estar conversando con los iniciados, etcétera, etcétera. Pero típicamente la mayoría de los integrantes Ogboni son personas serias, personas con moral, con dignidad, hombres y mujeres con un concepto bien definido de la decencia y del desarrollo que se necesita en cuestiones tan importantes como es la historia antes de la historia antigua, es decir, la prehistoria, todo lo que viene ocurriendo desde el Antiguo Oriente, toda la transferencia al África Negra a través de los Yoruba y de las naciones alrededor de los Yorubas, es decir, Togo, Benin, el sudeste de Ghana. Y esa es la importancia de Ogboni, a grandes rasgos. También les puedo decir que Ogboni es algo que data desde otro tipo de organización muy semejante que creó Oduduwa, el iluminado Oduduwa, a principios de su establecimiento en Ife, cientos y cientos de años después. Esa estructura que él hubo de crear, que ahora no vamos a hablar de eso porque no viene el caso, se derivará desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista existencial de lo que hoy día es la sociedad Ogboni. Los Ogboni tuvieron en sus principios, a principios de los 1900, tuvieron también cierta influencia de los colonizadores ingleses. Cuentan algunas viejas historias que cuando los colonizadores ingleses estaban en todas las tierras yoruba, ellos se interesaron mucho por la disciplina y por todos los cánones que funcionaban dentro de la estructura de Ogboni, al extremo de que algunos ingleses se llegaron a iniciar como Ogboni, no muchos quizás, no tengo el dato preciso, y también algunos Ogboni, algunos negros africanos Ogboni, fueron iniciados en masonería por estos ingleses. Eso fue una cosa alrededor de los años 1900. Después esto, me imagino, deduzco yo que no proliferó ese sentimiento de compartir ideologías y estilos fraternos, no creció, no solo porque es un país que después no siguió su proceso dentro de la colonización inglesa, sino porque estamos hablando que Nigeria es un país donde el gran poder es musulmán. Los musulmanes son realmente los que dictan en Nigeria las reglas del juego. Ellos poseen los principales cargos administrativos dentro del gobierno al nivel más alto.
Y uno de los grandes problemas es que es muy difícil, para no decir imposible, para no utilizar términos drásticos, pero términos absolutos, pero es muy difícil que una sociedad masónica, y aún peor, una sociedad o una tendencia de bandera Illuminati pueda prosperar en Nigeria, porque los gobiernos de características y de cortes musulmanes no lo van a permitir, porque eso iría en contra de su necesidad ideológica y de modus vivendi de expansión territorial. Entonces, dichas estas cosas, que son como algunas pinceladas para que ustedes tengan una idea por lo menos somera, les voy a explicar dos cuestiones fundamentales de Ogboni. La primera, Ogboni es una institución, según nos han enseñado los grandes maestros y los ancianos Ogboni, sobre todo en este caso el Ogba, o sea, el rey Dr. John Dicey, allá en la región de Ogun State, con quien llevamos 20 años trabajando de conjunto. Él siempre nos ha enseñado, y todos los ancianitos de Ogboni nos han compartido cuando yo he hecho esa pregunta, bueno, al final de la historia, ¿qué es lo que resuelve Ogboni aquí? Además de existir, ¿qué sentido, qué rol juega? Y entonces ellos siempre me han dicho que una de las principales cualidades que debe desarrollar Ogboni en cualquier lugar que esté, en África, en el mundo entero, es saber comportarse de la forma más profesional como un mediador entre dos o más partes en conflicto. Es decir, tratar de encontrar puntos de vista comunes entre partes en conflicto, con la idea de fraternizar, con la idea de rectificar puntos de vista que, aunque no se logre que cambien de forma absoluta, por lo menos empiecen a desvanecerse en alguna medida, en alguna manera, como para tratar de aprender a coexistir con la otra parte. Entonces, esa es una de las cosas principales de nuestra sociedad Ogboni. La siguiente es que Ogboni, como saben, es algo independiente totalmente de Ifá. Ogboni es Ogboni, Ifá es Ifá. Sin embargo, Ogboni, desde la antigüedad, era una institución que establecía leyes, que administraba leyes, que las hacía cumplir, y de hecho existían tribunales Ogboni que iban decidiendo cómo eran las normas de conducta en la vida diaria de las aldeas, de los pueblos, etc. Después, con el tiempo, poquito a poco, ellos dejaron de tener esa función jerárquica, porque cuando ya ocurre el advenimiento, cuando ya Nigeria se crea como una gran república, su constitución, su ejército, su policía, sus leyes, los mecanismos de administrar las leyes, entonces Ogboni ahí perdió un poco de terreno en cuanto a que era un rector del manejo de las leyes y del orden social, y queda realizando esas mismas funciones, pero ya en un segmento social, digamos así, más limitado. Es decir, Ogboni atiende comunidades de Ifá, Ogboni también atiende otros tipos de comunidades adentro de las tierras de Yorubalán. Que se comete alguna se comete alguna indisciplina más o menos seria, puede ser grave, puede ser algo muy grave en alguna de las aldeas, y las personas suelen llamar a Ogboni para que un tribunal Ogboni vaya ahí, estudie el caso, escuche a las partes, y en dependencia de eso se analice desde un consenso de un consejo privado, vamos a no llamar tribunal para no usar palabras drásticas, pero existe un consejo privado en el que se reúnen, evalúen cada uno de los casos, lo que ocurrió, se permite que las partes declaren, al final se reúne ese consejo Ogboni y dictaminan si hubiera lugar, es decir, si tuvieran lugar los hechos y con las pruebas en la mano, los testimonios de las partes en conflicto, entonces ellos proponen o toman medidas disciplinarias con respecto a esas personas. Obviamente ya no son medidas de cárcel, ya no son medidas de castigo fuerte, pero son medidas disciplinarias que tienen un sentido humanista, un sentido de espiritualidad, sobre todo para las personas que todavía le queda decencia y dignidad. Para una persona con decencia y con dignidad, que te llamen la atención de una forma fuerte delante de un colectivo Ogboni es penoso, aún más penoso si se te dicta una medida disciplinaria X, la que sea. Y entonces eso es lo que hace Ogboni hoy día. Han quedado atendiendo todo el territorio de Ifá,
para las personas de IFA que se quieran acercar a Ogboni, y Ogboni también establece ese tipo de control con su membresía, con los que son iniciados dentro de Ogboni. Entonces, algo que yo les explicaba a muchas personas en estos días, también lo escribí hoy en las redes nuestras. En el caso nuestro, por ejemplo, yo llevo aproximadamente unos 20 años en la organización. Yo fui obteniendo cada uno de los distintos grados, desde Gege hasta hoy día soy un Ogba Ogboni, lo que se conoce como un rey Ogboni mundial, lo que para los Yoruba no se utiliza la palabra rey, se utiliza la palabra Ogba. Entonces existe toda una gran institución, llamemos como de nobleza, de rangos de nobleza, a la cual pertenezco dentro de Ogboni y a nivel de Nigeria, a nivel de república, de país. Entonces yo siempre le explico a las personas, mira, en cada región las personas tienen una idiosincrasia distinta. Acá en Occidente, en el hemisferio occidental, nuestros usos y costumbres, nuestra personalidad, nuestras tendencias, nuestro carácter, nuestra forma de proceder y de comportarnos nunca es ni va a ser igual que la de un africano, tampoco viceversa. Un africano jamás va a ser como nosotros y los africanos no vamos a ser como los asiáticos, ni los asiáticos como nosotros y los africanos vamos a tener conducta que tenga ninguna similitud con los árabes, ni los árabes con nosotros. Es decir, cada región, cada hemisferio tiene sus propias características de usos y costumbres, de decencia, de moral social, de cómo miramos el cuerpo de las leyes, el espíritu de la ley, de cómo nos debemos comportar en la vida diaria, y de forma instintiva todo eso empieza a formar parte, porque es algo que vamos viviendo desde niños. Todo eso empieza a formar parte, es decir, enriquece los rasgos principales ¿de qué? De nuestra personalidad. Entonces, si ocurre un hecho en África lamentable, se cometió una indisciplina de mayor o de menor orden de parte de un africano de Ifá, de parte de un africano Ogboni, y yo estoy acá en este hemisferio occidental y soy un Ogba, un día, como ocurre a veces, me han llamado los otros Ogbases, me han pedido mi punto de vista, yo he opinado, pero ni modo de que al no ser mi cultura de nacimiento, de cuna, yo me pueda poner desde acá, desde Occidente, desde Estados Unidos, en este caso, a estar emitiendo criterios de cómo se tiene que comportar ese africano, ya sea en el país que sea, en Nigeria, donde sea, ni cómo debe proceder, ni qué tipo de castigo, medida disciplinaria le deben imponer a partir de lo que les explicaba. Son costumbres de vida distintas. Lo que nosotros vemos como una inmoralidad, lo que nosotros vemos como algo de vergüenza, a lo mejor para ellos es algo relativamente normal. No porque no tengan vergüenza ni dignidad, sino porque es otro modus vivendi, es otro estilo de vida. Igual pasa de allá para acá. Cuando aquí confrontamos algún problema de indisciplina con alguno de los iniciados nuestros Ogboni, o de los de Ifá, etcétera, etcétera, o de los sacerdotes que vamos iniciando del antiguo oráculo atlante egipcio, pues entonces nosotros, en dependencia de nuestra forma de ser tan occidental, somos los que estamos categóricamente en posición y en posibilidad de analizar el caso, de establecer un buen juicio, de dictar las medidas disciplinarias que se ajusten más, sin exagerar y sin quedarnos cortos, es decir, de forma razonable con respecto a la importancia de la indisciplina que ocurrió. Pero no puede venir alguien de África que no vive aquí, que no sabe cómo son nuestras costumbres, nuestros usos y costumbres, como se dice, a decirnos cómo alguien se tiene que portar aquí. No se trata de falta de jerarquía, ni de falta de prerrogativas de aquellos o de nosotros. Simplemente son mundos distintos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestras actitudes, de cómo nos criaron nuestros padres, de cómo los criaron a ellos, de las cosas que para nosotros son normales y para ellos no son normales, o viceversa. Entonces, dadas estas cuestiones, nosotros estamos empezando ya en el día de mañana. Hoy nos hemos entrevistado con los 17 o 18 Ogboni más importantes que son iniciados nuestros a través de estos años, y ya vamos a constituir en 2 o 3 días nuestro Consejo Ogboni del hemisferio occidental,
donde van a haber Osbonis nuestros iniciados que son de México, de aquí de Estados Unidos son varios, unos cuantos, también de España, hermanos también iniciados nuestros desde Venezuela, desde el mundo árabe, incluso allá en Beirut, en Líbano y en Angola, así sucesivamente, y vamos en 2 o 3 días a dejar ya organizado y con un reglamento incluso inicial establecido nuestro Consejo Osboni, que va a ser capaz de reunirse una vez por mes, aunque estemos en varios países, ahora les vamos a explicar, y en esa reunión de solamente una vez al mes, para no cargar a los hermanos, porque aquí todo el mundo tiene que trabajar, tienen que, como digo yo, trabajar duro para llevar los frijoles a la casa, tienen otras cuestiones de sus negocios también que atender, etcétera, etcétera. Entonces nada más vamos a entretener un rato, un día en el mes, para atender casos que no sean enviados, como son indisciplinas, cosas mal hechas, que no se hayan podido resolver por la vía del raciocinio, por la vía de la conversación, por la vía, digamos, diplomática. Las personas no han querido entender, las partes no han querido entender por H o por B, y entonces hay que ir, como se hace en África, hay que ir entonces al Consejo Osboni, a que Osboni estudie, analice la situación y dicte las pautas, dicte las medidas disciplinarias si fueran necesarias. Eso también existe en África. Yo he subido, y en un posteo que subí esta tarde, subí fotos de uno de los juicios Osbonis en Nigeria, en África, que estando yo de visita allá ocurrieron. En ese momento yo no era Osba todavía, yo era Olorio Lugo. Olorio Lugo es el jefe de la manada, del grupo de Lugo. Ese era mi rango nada más, no era Osba todavía, fue hace años, hace, no sé, 10, 15 años. Y ahí subí una de las fotos en un juicio en el que yo estaba participando, Osbonis, junto con el respetable Osba nuestro, doctor John Dicey, en el estado de Ogun. Entonces les he explicado esto que vamos a hacer. Creo que vamos a dar un paso de avance. Por primera vez, no solo las personas a partir de este video están conociendo a qué se dedica nuestra sociedad Osboni, sino que nosotros por primera vez en el hemisferio occidental vamos a instituir nuestro comité, es decir, nuestro Consejo Osboni, por no llamar tribunal, como les decía, porque ya es una palabra un poco más dura, un poco más fuerte, y nosotros no tenemos cárceles, ejército, policía para hablar de tribunales, pero sí tenemos decencia, dignidad, deseo de llevarnos bien entre todos y de analizar y estudiar casos que se puedan dar, que no hayan tenido remedio por la vía diplomática, la conversación razonable, y que podamos emitir entonces una medida disciplinaria adecuada, que no sea abusadora, que sea más bien constructiva, que lleve un mensaje de enseñanza y si es posible una amonestación, algo así muy ligero, de manera que la persona por primera vez sienta la rigidez de que le llegó un golpe disciplinario, que aunque no sea un castigo, moralmente lo es, porque cuando un colectivo te aplica una llamada de atención, entonces eso para una persona decente, para una persona que se respete a sí mismo, pues es verdaderamente penoso, y es el motivo por el cual siempre debemos hasta el último instante tratar de resolver las cosas sin llegar a este punto, pero para eso hace falta dignidad, hace falta respeto, hace falta tener un deseo constructivo de resolver cosas mal hechas y para que no se vuelvan a repetir. Entonces ya le expliqué cuál es el plan. Vamos a dar este paso agigantado por primera vez en el hemisferio occidental. Todos los integrantes van a actuar de manera excesivamente privada. Las deliberaciones de este comité no pueden externarse, no se pueden hablar de ahí para afuera. Es como cuando hay un jurado en un tribunal, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Hay un acápite que te dice que bajo posible sanción no puedes hablar lo que se trata ahí, porque además se trata de la moral, la dignidad de alguien que se está analizando su situación o que está siendo juzgado religiosa o espiritualmente. Entonces esto no es una cosa policíaca de que vamos a emitir sanciones disciplinarias y después van a aparecer públicamente. No, vamos a hacer lo que sea necesario hacer y se le va a comunicar a la persona, a los afectados, a las partes afectadas, y ahí quedó eso. En muchos casos, como el templo nuestro, nosotros tenemos la rama Osboni y tenemos la rama de Ifá, y desde hace un año tenemos la rama
de los sacerdotes del antiguo oráculo Atlante egipcio que voy iniciando, son ya 3 grupos que están sujetos a, en un momento dado, si fuera necesario, tener que pasar a través de este Consejo Supremo Boni para esta región nuestra occidental. Y como les digo, somos independientes del tema africano. Ellos tienen su forma de enjuiciar, lo hacen allá de acuerdo a las características suyas de conducta social, de usos y costumbres, y nosotros pues tenemos evidentemente el mismo derecho a hacerlo porque son regiones distintas, usos y costumbres distintos. Bueno, ya sobre eso les estuve explicando. Y entonces ya saben, esas son las 2 cualidades y son los 2 objetivos principales de los Boni. Reitero, 1, la mediación. Cuando existan conflictos entre 2 o más partes, con la idea de fraternizar, con la idea de que las cosas se arreglen, siempre apelando a la diplomacia, a la conversación, al sentido común, a la mesura, al deseo constructivo de arreglar un problema y de que no prolifere en el futuro, que no se vuelva a dar. Y la otra, nuestro Consejo Boni, que está encargado de conocer y de tomar las medidas que sean pertinentes cuando haya algo que no se haya podido resolver por la vía razonable, como les explicaba, como seres humanos racionales que somos, que se supone que haya cosas que conversando se pueden resolver. Obviamente hay faltas que no son fáciles de manejar así, como se dice, razonablemente y diplomáticamente, cuando ya la falta consiste en problemas de principio, en problemas que dañan a propósito la moral de un tercero, en problemas de deslealtad con la cúpula de IFA, siempre que esa cúpula haya procedido bien, en problemas de deslealtad con los cánones, es decir, con los reglamentos, sobre todo ese reglamento que todos deben conocer de que jamás un Ogboni se puede ir contra otro Ogboni, tenga el rango que tenga, aunque sea el Ogboni más modesto y un rey, un Olu Ogboni, un Olori Olu, el cargo que tenga no importa, todos son Ogboni, jamás un Ogboni se puede ir con otro Ogboni, contra otro Ogboni, ni de hecho, ni de palabra, ni de escrito. Cuando alguien hace eso, esa persona hubo de romper un principio, y ese principio debe ser estudiado y debe ser canalizado, y ese principio debe estar sujeto a una medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete un error muy grave, cuando alguien comete una indisciplina que es intolerable, por muy amigo que sea y por muy allegado a nosotros que haya sido a lo largo de la vida Boni, porque fuera de ese comité todos somos hermanos, nos llamamos bien, un día comemos, nos tomamos un vino juntos, pero hay ciertas cosas que no se pueden tolerar. ¿Por qué? Porque pasa como en la legalidad, en los tribunales nuestros de la calle, en el tema civil, cuando cosas graves, cuando cosas que llaman al desorden dentro de la organización se dejan pasar, porque es fulano o es mengana, o porque el pobre es buena persona. No, aquí no hay pobre ni buena persona. Cuando se comete una falta de primer orden, no se puede dejar pasar, incluso con el dolor de nuestra alma, aunque sea una persona llegada. ¿Por qué? Porque eso siembra lo que en justicia, en legalidad, se llama, eso genera un precedente. ¿Qué quiere decir? Si perdonamos a alguien cosas muy mal hechas, cosas delicadas, después van a venir otras personas detrás y van a hacer eso mismo o incluso lo van a hacer peor. Y cuando lo vayamos a enjuiciar, van a decir, no, alto, a mí no me pueden enjuiciar porque ustedes a aquel lo perdonaron. Eso es lo que se llama crear un precedente malo. Hay cosas que son imperdonables y hay que llevarlas a ese comité, es decir, hay que llevarlas a que exista un consenso por votación, a ese Consejo Boni Supremo del territorio, acá del hemisferio occidental, porque hay cosas que lamentablemente, y aun cuando no nos causen ninguna alegría, pues deben ser sometidas fuertemente a una votación, y debe existir una medida disciplinaria para que nosotros mismos no contribuyamos a crear un precedente malo para el futuro, porque al final lo hacemos por el bien de la trascendencia de la organización Ogboni. Entonces, bueno, creo que esto haya quedado muy claro así. Lo he hecho con todo el amor de la vida, como para ganar un poco en claridad, porque ya les digo, he hablado con cientos y cientos y cientos de personas acá en México, en Estados Unidos,
Venezuela, Colombia, Panamá, los hermanos de Uruguay, de Argentina, en Argentina, ahora cuando estuve en Francia, cuando he estado en otros países, allá en el Congo Brazzaville, o cuando he estado allá en Angola, en Luanda. Es decir, he estado en una serie de lugares donde realmente le preguntas a alguien qué cosa es Hot Bunny, ¿para qué sirve Hot Bunny? Y se quedan mirándote así, bueno, los Hot Bunny son los Hot Bunny. No hay una idea clara. Y la idea mía, valga la redundancia, con este video de hoy es que ustedes ganen en claridad y ojalá, y aunque el video es corto, pero a partir de hoy esto sirva como un paraván para un antes y un después, y que exista al menos una idea básica, una idea bien formada sobre qué cosa es Hot Bunny y cuáles son los roles de Hot Bunny dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras religiones, de nuestras agrupaciones espirituales, incluso fraternales. De hecho, estoy invitando a todas las instituciones que se quieran adherir a nosotros y que no posean este tipo de organismo, este tipo de Consejo Supremo Bunny, para entrar a analizar problemas, indisciplinas. Se dirigen a nosotros por escrito o nos llaman, establecemos la documentación y se pueden adherir a los servicios que vamos a brindar, y con todo gusto, pues con esto vamos a ayudar más al desarrollo de todas nuestras tendencias religiosas, espirituales, fraternas, de manera que podamos colaborar en que sigamos trascendiendo en el tiempo con nuestra fe en la divinidad, en el tema del despertar de conciencia, en cultivar cada día más nuestro yo, nuestro observador en contra del mono loco de la mente, cientos de cosas que podemos seguir trabajando en ellas, como les decía, para que sea cada vez más fuerte la trascendencia de nuestro por qué existir en este mundo. Me despido de ustedes, como siempre, soy su amigo Enrique de la Torre, y por ahí nos veremos.